Dios les bendiga. Hoy vamos a hacer un estudio sobre la transfiguración. Esto se encuentra en los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas. En Mateo capítulo 17 y en Marcos y Lucas capítulo 9. Conviene hacer un estudio simultáneo porque en cada uno de los evangelios, aunque prácticamente dice lo mismo, pero conviene leerlos los tres porque en algunos se resalta algún aspecto que no se dice en el otro. Comenzamos la lectura por Mateo, capítulo 17, y dice el versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Es curioso porque en el capítulo 16 los mismos fariseos son los que le pidieron a Jesús una señal. Y aquí vemos un capítulo más tarde cómo Jesús le hizo una señal a sus discípulos de que Él era el Mesías, de que Él era el Cristo. Jesús se mostró en gloria a estos tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Ellos marcharon de Cesarea, donde estaban a probablemente el monte Tabor, o llamado el monte Hermón, que es la montaña más alta de Israel. Aunque la ubicación no es cierta, hay varias teorías con respecto a dónde fue la transfiguración. La que nosotros manejamos es esta, el monte Tabor o Hermón, que se encuentra al sudoeste del mar de Galilea, o el monte Merón, una de las montañas más altas de Israel, que también se encuentra cerca, situada entre Cesarea de Filipo y Capernaum. Jesús cogió aparte a estos tres discípulos, los cuales formaban el círculo íntimo de Jesús, a Pedro y a los hermanos Juan y Santiago, pues ellos sabemos que ya Jesús se los traía anteriormente. Vemos como cuando sanó a la hija de Jairo, a quien llamó Jesús fue a Pedro, Jacobo y Juan, o cuando oró en Getsemaní, con quienes también le acompañaban eran Pedro, Jacobo y Juan. Eran los discípulos con los que más confianza tenía Jesús. Jesús se los llevó a un monte. Dice en Lucas, se los llevó a orar. Sabemos que cuando nos encontramos en el monte es cuando suceden las cosas importantes entre Dios y el hombre. Jesús se llevó a sus discípulos a orar al monte. Jesús sabía que algo importante para su vida iba a pasar. Ellos les acompañaron. Recordemos también, en el monte fue donde Dios entregó a Moisés las tablas de los mandamientos. En el monte Sinaí, Éxodo 34, pues es donde Dios se les reveló también en una zarza ardiente, que se habla en el Éxodo 3. Sabemos que los montes son muy importantes para Dios y es donde ocurren cosas muy importantes y grandes del trato de Dios con el hombre. Cuando tú vas al monte y te encuentras con Jesús, ahí es donde suceden cosas. Ellos, estos tres discípulos, no eran conscientes de lo que estaban a punto de presenciar. Jesús, como hemos dicho, se llevó a sus más íntimos apóstoles, que fueron los que vieron más de cerca en la tierra el poder de Jesús. Estos eran tres de sus primeros 4 discípulos. Dicen que quizás eran los apóstoles más torpes, y por eso también Dios Padre, Dios mismo con su voz, tuvo que aclararles a estos 3 discípulos que Él era el discípulo amado. Sabemos que Pedro y Juan, aun así, siendo torpes, ellos se convirtieron en 2 de las figuras más importantes de la iglesia primitiva.
Pues aunque Pedro negó a Cristo, como dice en Mateo 26, también se convirtió más tarde en un poderoso predicador, como vemos en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, donde también predicó en el monte del templo, Hechos capítulo 3, también predicó delante del Sanedrín, Hechos capítulo 4. Pedro junto con Juan realizaron muchos milagros, Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 9, incluso ellos también actuaron, recibieron milagros de parte de Dios, como Hechos capítulo 5, donde él y Juan salieron de la cárcel con la ayuda de Dios. Pedro fue importante para la iglesia. Jesucristo le dijo que le mandó, le llamó la piedra, porque sería también una figura muy importante sobre la cual sería fundamentada la iglesia. Pedro escribió las cartas, las epístolas de primera y segunda de Pedro. Jesús le dio a Pedro las llaves de los cielos, porque así mismo él iba a predicar tanto a judíos como a gentiles, como a muchísimos grupos de personas. Aunque a Pedro le costó aceptar en un principio que los gentiles pudieran salvarse, él recibió una lesión, como el caso de Cornelio, Hechos capítulo 10, donde Dios lo mandó a su casa y a partir de ahí predicó el evangelio a esa familia. También Juan era conocido por ser algo posesivo, ya que llegó a criticar hasta a un hombre por expulsar demonios en el nombre de Jesús y pedir que le cayera fuego. Esto lo encontramos en Marcos capítulo 9. O junto con Jacobo, su hermano, ellos le pedían a Jesús lugares de honor en su reino. Mateo capítulo 20. Seguimos leyendo. En Lucas dice que mientras oraba, Jesús recibió la gloria. Él, mientras se comunicaba con su Padre, recibió la gloria que él tenía. Pero en este caso sabemos que Jesús tenía dos naturalezas. Él era 100% hombre, 100% humano. En el cuerpo, en la carne, el hábitat corporal de Jesús, residía tanto el 100% de la deidad como el 100% de la carne, de la persona humana. Y es en ese momento donde sale a resaltar, donde sale hacia afuera la naturaleza divina que Jesús tenía dentro. Dice que Jesús, mientras oraba, el rostro le cambió. En Mateo dice que le resplandeció como el sol. El sol tiene tanta luz que no se puede ver. No podemos mirar a esa luz que tiene el sol. Entonces Jesús tuvo tanta luz, resplandecía tanto su rostro que ni aun los discípulos podían mirarlo. Incluso las vestiduras se volvieron blancas como la luz. La palabra se transfiguró. Viene de la palabra en su idioma original metamorfo, que significa transformar. Meta significa cambio de lugar o condición y morfo significa cambiar de forma. Pero en este aspecto es un cambio de forma de dentro a fuera. Es decir, lo que brotó de dentro salió hacia afuera, porque la transformación, como nosotros la entendemos, requiere un cambio de fuera hacia adentro, pero en este caso fue de dentro hacia afuera, como estamos hablando. Lo que salió del interior, la deidad de Jesús, transformó la figura de Jesús de dentro hacia afuera. Jesús se transfiguró. Es decir, Jesús no cambió de figura, Él cambió su figura, Él cambió de forma. Esta transfiguración también se usa otras veces de modo figurado sobre nuestra transformación. La transformación que nosotros debemos de tener de dentro a fuera, tanto en la mente como en el corazón. Esto lo dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, o en 2 de Corintios 3,
18. Dice, las vestiduras se volvieron como un blanco celestial. Este blanco, dice Marcos, que es como ningún lavandero la puede emblanquecer. Es decir, nadie, ningún ser humano en la tierra, ninguna persona en la tierra es capaz de producir ese blanco tan brillante, tan resplandeciente como el blanco que recibió Jesús del cielo, de la gloria del Padre. Ningún lavadero podía emblanquecer tanto sus vestidos como Jesús en ese momento brillaba. Esto nos recuerda a varias apariciones que hace Jesús, como la que le hizo a Cornelio en Hechos capítulo 10, las que hace en Apocalipsis, o quizás el vestido blanco como la nieve del anciano de días que ve Daniel, en Daniel capítulo 7, versículo 9. ¿Qué representa el color blanco? Pues sabemos de antemano que el color blanco representa la pureza, la santidad, y estos vestidos se les puso a Jesús blanco como la luz, así como Dios es luz. Primera de Juan, capítulo 1. Esto también nos recuerda cuando Moisés tuvo un encuentro con Dios, Éxodo 34, pero a Moisés simplemente se le iluminó la cara. Ahí fue donde Moisés recibió las tablas de la ley también, y Moisés, al tener ese encuentro con Dios, a Moisés se le resplandeció la cara, pero simplemente la cara, algo que podía tapar con su velo. Pero a diferencia de esto, Jesús, incluso las vestiduras, se le pusieron blancas y resplandecientes, incluso las vestiduras, porque todo lo que está tocando Jesús, todo en lo que está Jesús, brilla así como brilla Él. A Jesús hasta los vestidos le resplandecían. Jesús salió con el rostro resplandecido. Hay una frase que se dice mucho, y es que el Espíritu resplandece el rostro. Jesús recibió en ese momento la gloria del Padre, quizás de la que se narra en Mateo 16, 28, que a mi parecer es acertado. También recibió la gloria que tenía antes de que el mundo fuese, como dice en Juan 17, 5. Y nosotros tendremos una gloria similar, como dice en Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21. Esto es importante porque cuando analizamos un versículo de la Biblia, no nos podemos ceñir solo a un versículo en concreto o a lo que rodea ese versículo, pero dentro de ese mismo capítulo. Cuando analizamos el contexto de un versículo en la Biblia, debemos de extendernos a más de ese capítulo. En este caso, en 16, el capítulo anterior, el último versículo, antes de empezar con el 17 de Mateo, Jesús dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esta transfiguración representa a su vez la venida de Jesús y la resurrección y la gloria de Jesús. O sea que este versículo se cumple en la transfiguración, aunque es un siguiente capítulo, pero está dentro del contexto del último versículo del capítulo 16. Por eso empieza el capítulo 17 6 días después. Es decir, 6 días después de que Jesús dijera esto. Y una semana aconteció que se había cumplido esa profecía que dijo Jesús. Nosotros, cuando nos entregamos a Dios, Él transfigurará nuestras mentes, dice en Romanos 12. Cuando nos rendimos al Espíritu de Dios, Él nos cambia, Él nos transfigura de gloria en gloria, dice 2 de Corintios 3, 18. Cuando examinamos la palabra de Dios, vemos al Hijo de Dios y somos transfigurados por el Espíritu de Dios en la gloria de Dios, la gloria de su reino. Todo lo que padecemos y sufrimos ahora con Jesús, en un futuro compartiremos de su gloria con Él, porque dice en Romanos 8 que nosotros somos coherederos, copartícipes de la gloria de Jesucristo.
Aquí Cristo también demostró ser el Padre de la luz y nosotros debemos ser los hijos de esa luz alumbrado por Él, como dice en Efesios capítulo 5. Jesús demostró que toda luz del Evangelio procede de Él, porque sabemos y entendemos que Dios está tanto en el Padre como en el Hijo como en el Espíritu Santo. Jesús, aun estando aquí, en Él residía la luz del Padre. En ese momento Jesús dejó resaltar de su interior esa luz que había en su interior y que estos tres testigos fueran los que lo vieran. Porque también dice la palabra que un hecho se confirma por la boca de dos o más testigos. En este caso había tres. De momento había tres. Ahora seguiremos leyendo el caso de la aparición de Moisés y Elías, pero aquí Jesús demostró ser el Padre de esa luz y esa luz que recibieron los testigos, ellos deberían de reflejarla y compartirla. Jesús se glorificó, Jesús dejó salir esa luz que había en su interior y con ello alumbró, con ello resplandeció, con ello incluso se asustaron los testigos, se asustaron, se postraron sobre sus rostros y no podían hacer otra cosa que simplemente agacharse. Porque ningún hombre en carne es capaz de ver la luz del Señor y seguir en pies. Dice la palabra, ningún hombre, dijo Dios, ningún hombre me verá y vivirá. Moisés llegó a ver la espalda del Señor, la espalda. Y ahora sí fue una experiencia inolvidable. Es posible que haya otras referencias a la transfiguración de Jesús por los escritores Juan y Pedro. Juan en su Evangelio escribió: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, vimos su luz, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice en Juan, primer capítulo, versículo 14. También Pedro escribió en su epístola: porque no se hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dice en su segunda epístola a Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 17. Jesús recibió esa gloria del Padre, pero a su vez también era suya, porque esa gloria ya la tenía Él antes de que el mundo fuese, como dice en Juan y hemos hablado antes. Jesús demostró ser de naturaleza divina en ese momento. Juan, uno de los testigos, no narra en su Evangelio, es curioso, la transfiguración como tal, pero sabemos, en mi opinión, es el Evangelio más cristológico que hay, y sabemos que su libro se basa sobre la deidad y la gloria de Cristo, que para él el glorificar a Cristo, el mostrar a Cristo como el Dios hecho hombre venido en gloria, no se resume simplemente a un hecho. Sabemos que su relato sobre la deidad se extiende por todo su Evangelio, desde el principio, donde él ya declara que el Verbo era Dios. Seguimos leyendo el versículo 3 del capítulo 17 de Mateo, donde dice: y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Dos testigos más para esta transfiguración. Había tres testigos terrestres, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Ahora habían venido dos testigos del cielo para contemplar también esa magnificencia, porque aunque era algo que ya Moisés y Elías sabían desde el cielo, pero aún así yo no me negaría a verlo. Hermanos míos, yo aunque estuviera en el cielo, yo no me negaría a bajar por un momento a la tierra y ver cómo Jesús se muestra en gloria a los hermanos. Aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Uno fue arrebatado y otro muerto.
aunque vemos que al final los dos compartieron con Jesús este momento. Unos representan la ley y otros los profetas. Eran personas que caminaron muy cerca de Dios aquí en la tierra. Quizás Jesús estaría en el centro de esos dos hombres. Yo me hago la imagen de Jesús en el centro, los tres testigos, Pedro, Jacobo y Juan, un poco más abajo del monte, arrodillados, sin poder mirar hacia esa luz. Y también me imagino a los dos testigos, tanto Moisés como Elías, alabando y adorando a Jesucristo a su lado. No sabemos si fue en cuerpos glorificados, en cuerpos todavía humanos, no lo sabemos, no lo dice la Biblia, pero debemos de entender que Elías fue arrebatado y Moisés, cuando murió, el Señor se llevó su cuerpo. No sabemos ni dónde, ni para qué, porque Satanás exclusivamente quería el cuerpo de Moisés. Son grandes misterios que nos deja la palabra. También, entre varias teorías que hay sobre los dos testigos del Apocalipsis, donde se habla de ellos en el capítulo 11, hay una de las teorías donde dice que Moisés y Elías, al igual que fueron los testigos de la transfiguración, también se dice que serán los testigos en la gran tribulación, que predicarán la palabra, como se dice en Apocalipsis capítulo 11. Es una teoría con bastante firmeza. Aquí, según Lucas, si leemos este hecho desde el libro de Lucas, se dice que hablaba sobre la partida de Jesús. Estos hombres hablaban con Jesús sobre su partida, sobre la muerte que en breve debería de sufrir Jesús en la tierra. Vamos con el versículo 4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos para aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Aquí Pedro, aunque quizás inocentemente gozando de la presencia y de la hermosura de lo que estaba viendo, de la hermosura de Dios hecho hombre, mostrando su gloria y su poder, él deseaba habitar con él. Él deseaba extender ese momento durante toda una eternidad, como dice Salmo 27, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo con él, esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Pedro no sabía cuánto tiempo iba a durar ese momento. Él no sabía si iban a ser un par de horas, él no sabía si iba a ser un día, una semana, razón por la que también dijo lo de las 3 enramadas, haciendo referencia a la fiesta de los tabernáculos que se celebraba según Levítico 23, donde moraban durante una semana en unas casas hechas de una especie de ramas, eran como unas tiendas de campañas. Pedro pensaba eso, pero Pedro hizo mal, cometió un error al haber dicho eso. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, él volvió a soltar un comentario que entorpeció los propósitos de Dios. Pues dice en Lucas versículo 32, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él, es decir, Moisés y Elías. Pedro quizás lo hizo con buena intención, y no está mal. Maestro, te estamos viendo a ti, y queremos hacer una enramada para que ustedes 3 descanséis, tanto tú como Moisés como Elías. ¿Qué pasa? Como se dice aquí en la palabra, estos testigos estaban cansados, estaban con sueños,
Y es algo curioso, es algo que llama la atención, ¿no? Estás viendo al Hijo de Dios viviendo en su gloria, junto con dos hombres que están muertos según la historia, o uno arrebatado, otro no se sabe el cuerpo dónde están, y lo están viendo, y hombres que están cansados por las actividades que harían ese día, por lo que estaban viendo quizás, o estaban asustados, o estaban cansados, pero Pedro, en lo que pensó en ese momento, era en el satisfacer las necesidades de su carne. Él no había pensado otra cosa mejor que preparar unas enramadas para dormir. Y ya mañana se vería qué es lo que quería comunicarnos Jesús. Pero Pedro ahora, según su carne, lo que él pensaba era en dormir. Y es la razón por la que él dijo, hagamos 3 enramadas. O una de las razones. Porque solo Dios sabe verdaderamente por qué Pedro dijo esto. Pedro también cometió otro error. Pues cuando pensaba satisfacer estas necesidades, estaba poniendo la mira en las cosas de la carne. Y esto nos recuerda a Mateo 16, capítulo 23, donde Jesús anunció su muerte y luego le dijo Pedro a Jesús, Maestro, no es bueno que pase por ahí. Le dijo Pedro a Jesús, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y Jesús le dijo, volviéndose a él, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí Pedro hizo lo mismo. Puso la mira en las necesidades que tenía en ese momento, en el sueño, en el cobijo, en el descanso, sin tener en cuenta lo que estaba viendo delante suya. Tenía a Cristo, Hijo de Dios viviente en su esplendor de gloria, pero él pensaba en dormir. Muchos comentaristas también piensan que él cometió el error al equivocarse en hacer igual a Cristo como los otros 2 hombres que estaban con él. Él los hizo a los 3 como iguales, tanto a Jesús como a Moisés como a Elías. Razón por la que dijo, preparemos 3 enramadas, una para ti, otra para Jesús y otra para Elías. Al hacer esto estaba poniendo a los 3 como si fueran iguales. Cuando ahora vamos a ver cómo el mismo Dios Padre, con su voz, puso a Jesús por encima de todos y dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Pedro, aun teniendo presente la ley y los profetas, él los puso por igual que Jesús. Pero ahora vamos a ver en el capítulo 5 que mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado. La nube, el Shekinah, la presencia de Dios, que lo podemos ver durante el Éxodo. Moisés, el pueblo de Israel, tenían esa nube que simbolizaba la presencia de Dios, que los guiaba. En este caso era una nube de luz. Y esa nube de luz, a través de esa nube de luz pasó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. Este permanece sobre toda ley, sobre toda profecía, sobre todo. En el capítulo anterior, capítulo 16, vemos cómo Pedro reconoce a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. En la confesión de Pedro que vemos en capítulo 16, versículo 13, donde dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Ahí fue cuando le respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres, Simón, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí vemos como ya el Padre que está en los cielos había revelado espiritualmente a Jesús, a Pedro, que Jesús era Cristo, el Hijo del Dios viviente, antes de que Jesús más tarde escuchara la voz audible del Dios Padre reafirmándole esa confirmación. Primero Pedro lo creyó en su corazón y luego Pedro recibió esa confirmación por parte de Dios Padre. El mismo Dios Padre hablando, diciendo: este es mi Hijo amado, este es el Hijo viviente que tú hace unos días has confesado con tu boca que es mi Hijo, y ahora yo te lo muestro, te doy señal de ello y te lo digo: este es mi Hijo amado. Primero el Señor nos hace creer, confiar por fe, como dice la palabra. Creemos en las cosas que no son como si fuesen. Primero lo vemos, dice la palabra, la fe es la convicción de lo que no se ve. Nosotros ahora mismo, personalmente, no vemos a Jesús en gloria, pero lo creemos por fe, y lo sabemos por fe, que Jesús es el Hijo de Dios, al igual que estos hombres. No habían visto todavía a Jesús en gloria, mostrando su luz, su resplandeciente gloria que él tenía del cielo, pero ya creían que eran Jesús, el Mesías, el Dios encarnado, Dios hecho hombre. Y Pedro, Jacobo y Juan, estos tres hombres, por esa fe que tuvieron, más tarde recibieron el regalo y el privilegio de verlo con sus propios ojos, ver a Jesús, demostrar cómo en él residía la naturaleza divina y poderosa de Dios. Primero creyeron y luego lo vieron. Primero afirmaron y luego Dios les reafirmó esa fe. También este acto nos recuerda cuando Jesús se bautizó, donde también fue oída esa voz afirmando que Jesús era el Hijo amado en quien Dios se complacía. Este es uno de los motivos por los que los judíos querían matar a Jesús. Esto se ve en Juan capítulo 5, versículo 18. Jesús es el medio por el que Dios nos ha hablado. Por eso dice: a Él oíd. A mi Hijo amado, en quien yo me complazco, a Él oíd. Dice en Hebreos capítulo 1, versículo 2: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Juan 3, 34: porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Los testigos, al ver esta nube, al escuchar esto, ellos tuvieron miedo. Se postraron sobre sus rostros. Versículo 6: al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Después de todo el avistamiento que habían tenido, después de lo que acababan de presenciar, habían visto a dos hombres que no estaban ahí, que no estaban vivos. Los habían visto junto a Jesús, viniendo en poder y gloria, lleno de luz resplandeciente. Habían sido testigos de uno de los mayores acontecimientos de toda la humanidad. Habían escuchado incluso la voz audible de Dios decir que ese era su Hijo amado. Lo único que podían hacer era agacharse y reverenciar al Dios Todopoderoso. No tenían otra cosa que hacer.
estaban asustados, a pesar de que caminaban con Dios de continuo, de que lo conocían, a pesar de que tenían fe en que Jesús era el Hijo de Dios, pero ese acto fue tan impactante para sus vidas, y ellos no tenían otra cosa que hacer que postrarse sobre sus rostros. Esto me recuerda a Isaías 60, donde se habla del Mesías, su futuro reino. Es muy bonito, dice: su presencia, su luz, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Al final el Elías y Moisés desaparecieron y solo quedó Jesús. Jesús, el hombre que estaba a punto de morir, porque ya había anunciado su muerte, fue el que dijo: no temáis. Así fue como cesó todo. Ellos descendieron del monte y no contaron nada por orden del Señor hasta que Jesús hubiera resucitado. Ahora imagínense cómo bajaron esos tres hombres. Esos tres hombres, sin saber nada, subieron con Jesús a orar a un monte, sin saber lo que iba a pasar, lo que estaban a punto de ver. ¿Quién se iba a imaginar? Yo me pongo en la piel de uno de esos tres testigos. ¿Y quién se iba a imaginar que iban a escuchar la voz de Dios, que iban a ver a Jesús venido en gloria, que iban a ver a Moisés y Elías, que lo iban a ver y que iban a bajar renovados, con algo que reafirmó su fe? ¿Quién lo diría? Al final todo eso lo que nos muestra es que después de todo lo que pasó, Moisés y Elías volvieron a sus sitios, allá donde estuvieran, pero quedó Jesús. Jesús aún le quedaba una tarea por cumplir, y era su muerte terrenal. Pero ¿con qué nos quedamos de este hecho, de esta transfiguración? Y es que Jesús transformó su forma, la que exteriormente recibía más la naturaleza humana, carnal, la transformó por la celestial, una luz blanca, resplandeciente, brillante, de la cual no eran capaces de mirarla los discípulos. Jesús mostró así su gloria, demostrando ser el Padre de la luz, esa luz que nosotros debemos de recibir, y es por la que continuamente nos vamos transformando de gloria en gloria, como dice Jesús, para que finalmente el día de mañana, en un futuro, nos veamos en cuerpos glorificados, al igual que Jesús. Y todo aquel que cree que Jesús es su Salvador y que Jesús dio su vida por él, heredará la vida eterna con un cuerpo glorificado. Así como Jesús se glorificó aquí en la tierra, demostrando ser el Hijo de Dios a estos tres hombres que ya tenían fe en él. Pero este hecho fortaleció aún más su fe, al haber visto con sus ojos a Jesús y escuchado con sus oídos al Padre. Y tal vez lo que sintieron en su interior fue el Espíritu. Una sensación muy fuerte e impactante. No en el momento de estar asustados ni con miedo, sino quizás la alegría, el gozo que también sentiría al ver a Jesús revestido de su gloria y poder. Esta es la enseñanza que he querido traer sobre este relato. Espero que os haya hecho bien, os haya sido de edificación, y que, si os ha gustado, que os suscribáis al canal. Un fuerte abrazo y que Dios os bendiga en el nombre de Jesús. Bendiciones.